se acuerdan que a principio de año yo les dije que íbamos a ver, digamos, que si bien la física de primer año era básica, no focalizábamos primero en ver cuál era el objeto de estudio de la física, que no sé si se acuerdan cuál era el objeto de estudio de la física. A ver, ¿quién se acuerda? Vamos, que no es clase de espiritismo. ¿Quién se acuerda cuál era el objeto de estudio de la física? ¿Se acuerdan que a principio de años vimos fenómenos? ¿El estado de los cuerpos? Tiene que ver con el estado de los cuerpos, pero en realidad tenía que ver con todas aquellas acciones o efectos que me mantenían el estado de la materia tal cual estaba. O sea, el objeto de estudio de la física, que era una ciencia natural, eran los fenómenos físicos, que eran todos aquellos fenómenos que no alteraban o no modificaban la materia. O sea, por ejemplo, si yo prendí un fósforo, ¿qué pasa? Dejaba de tener los componentes normales del fósforo y pasaba a tener ceniza. Eso es un fenómeno químico porque cambia la estructura de la sustancia. En cambio, si yo a una pelota la pateo, no paso a tener otra sustancia diferente, sino que sigo teniendo la misma sustancia, sino que lo único que hizo la pelota fue moverse o cambiar de dirección. Entonces la física se ocupaba de estudiar todos aquellos fenómenos que no cambiaban la estructura intrínseca de la materia ni las propiedades fundamentales de cada una de las materias, ¿sí? Eso significaba que las ciencias naturales en el estudio era como que se van complementando, porque la física estudia una parte, la química estudia otra cosa, la biología estudia otra cosa, y entre todas estudiamos la naturaleza en general, ¿sí? Entonces, como la física se ocupaba de todos aquellos fenómenos que no modifican la estructura de la materia ni sus propiedades, la física es muy amplia, ¿sí? Porque la física me puede estudiar los sonidos, me puede estudiar la luz, me puede estudiar el movimiento, puede estudiar fuerzas, ¿sí? Tenemos las ondas, tenemos un montón de cosas que puede estudiar la física. Entonces, para simplificar ese estudio, ¿alguien se acuerda qué se hacía? Se la dividía en ramas. Perfecto, Santi, se la dividía en ramas, ¿sí? Entonces, cada rama se especializaba en un tipo de fenómenos en particular, ¿sí? ¿Cuál era la rama que nosotros nos dedicábamos a estudiar? ¿La mecánica? Bien, nosotros nos dedicamos a estudiar la mecánica, que es la que se considera una de las ramas más viejas de la física clásica, y además de ser una de las ramas más viejas de la física, es una de las ramas de la física que es más sencilla de analizar en lo cotidiano, ¿sí? Vemos nosotros a lo largo de nuestro día y de nuestra vida muchos efectos de cosas que se estudian en la mecánica, ¿sí? Los efectos de la fuerza los tenemos en todo momento, desde el momento que nosotros agarramos nuestro celular nada más, ya tenemos una fuerza que está actuando para poder levantar ese celular, ¿sí? Si yo pateo una pelota, ya tengo un efecto de una fuerza sobre una pelota y además tengo un efecto que es estudiado por la dinámica, que es la relación que existe entre esa fuerza que yo hice al patear la pelota y el efecto que se produce, que es que la pelota se mueva, ¿sí? ¿Y cuál es la tercera de las ramas de la mecánica, que es la que nos toca comenzar ahora? Cinemática. La cinemática. La cinemática. Nosotros habíamos estudiado ya la estática, que estudiaba fuerzas y equilibrio. Habíamos analizado alguito de la dinámica, que estudiaba, digamos, a grandes rasgos,
la relación que existía entre la estática y la cinemática, o sea, entre las fuerzas y el movimiento, más allá de que estudie un montón de otras cosas más que no llegamos a ver, pero nosotros nos focalizamos en la relación fuerza-movimiento. Entonces ahora nos toca estudiar qué es lo que pasa con el movimiento, ¿sí? Específicamente analizar qué significa moverse, qué pasa cuando nos movemos, qué tipos de movimiento pueden haber, ¿sí? Eso es lo que nos toca estudiar ahora. O sea que ahora nos vamos a dedicar a estudiar movimiento solito. Ya no nos va a importar qué lo causa, sino vamos a estudiar el cómo se mueven las cosas. ¿Estamos? ¿Sí? Nosotros habíamos estudiado con la dinámica el por qué se mueven. Ahora vamos a estudiar el cómo se mueven. ¿Cómo? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe. Bien. Primera cuestión. Para ustedes, ¿qué significa moverse y qué cosas tengo que tener en cuenta yo cuando algo se mueve? Voy a apuntar el pizarrón, así vamos escribiendo. Pueden contestarme cualquiera de las dos cosas. ¿Qué significa moverse? Trasladarse de De un lugar a otro. A ver, en el bueno. espacio. Sería trasladarse en el espacio. Bien, podemos poner de un lado al otro en el espacio. Dijimos que está en artes. Y además déjenme que termine con la consigna y de ahí vamos con las ideas de ustedes. No solo necesito qué es moverse, sino que además necesito que piensen qué cosas intervienen en el movimiento. Lo que interviene la gravedad, la fuerza. Va, a ver, veamos. Gravedad, fuerza, El peso. la masa. La masa también. No se olviden que está bien todo lo que están diciendo, pero es eso que acaban de nombrar ustedes, son elementos que intervienen para iniciar un movimiento o para cambiar un movimiento. Yo necesito que ustedes piensen también qué cosas intervienen en un movimiento cualquiera, ya está empezado, qué cosas La intervienen inercia, para que yo analice el cómo se mueve. La inercia. Ustedes vayan tirando ideas y denme un segundo que está entrando Quiroga. Tardecito, tardecito. Y Gorriti también tardecito, tardecito. Bien. La fricción. La dinámica. La dinámica se ocupa de estudiarla, pero no interviene. El tiempo y el espacio. Me gustó eso. ¿Qué más? Profe, tengo una duda. ¿Sí? No sé por qué, no sé por qué, o no sé cómo explicar, por qué interviene el tiempo y el espacio. Ahora lo vamos a ver el porqué. Yo quiero que primero ustedes me digan qué cosas se les ocurre a ustedes que intervienen y después vamos a ver si realmente están interviniendo y yo las puedo considerar como objetos que intervienen o son parte del movimiento, pero no son cosas que intervienen en el movimiento. La velocidad. Bueno, Presión. no sé, pero la pongamos. ¿Puede ser la forma del objeto? Bueno, ahí acaba de salir algo que se están olvidando. ¿Qué interviene en un movimiento? Trasladarse de un lado al otro en el espacio. ¿Qué se traslada?
Cuerpo. objeto. El cuerpo. Cuerpo. Nos estamos olvidando del cuerpo. Si yo no tengo un cuerpo que se mueva, no tengo movimiento. O sea que una de las cosas que intervienen en el movimiento, que es fundamental para que el movimiento exista, es el cuerpo. Si yo no tengo un cuerpo que se mueva, es imposible que yo tenga movimiento. ¿Sí? Sí es verdad que nos aparece el tiempo y el espacio, pero no son cosas que intervienen en el movimiento porque el tiempo simplemente transcurre, ¿sí? No interviene en mi movimiento. El tiempo pasa y el movimiento se produce mientras el tiempo pasa por otro lado. Yo analizo el movimiento en función del tiempo, pero el tiempo, o sea, que transcurre el tiempo no me va a dar un movimiento que pase, por lo tanto yo no puedo hablar de que el tiempo interviene, el tiempo pasa, ¿sí? El movimiento se analiza en función del paso del tiempo, pero yo no puedo hablar de que el tiempo interviene en el movimiento, ¿por qué? Porque el tiempo no me genera movimiento, ¿sí? El tiempo me permite analizar un movimiento, pero no es algo que intervenga, es algo que me permite analizar el movimiento, pero no interviene. El espacio sí interviene un poquito más. Si yo no tengo espacio y no tengo un lugar donde moverse, sí no voy a tener movimiento, ¿sí? ¿Se entiende eso, Santi, que vos preguntabas recién? Aunque sea con la cabeza, haceme porque te tengo en pantalla. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. A ver, esto de gravedad, peso, fuerza, masa, inercia, fricción, no intervienen en sí en el movimiento, en el cómo nos movemos, que es el objeto de estudio de la cinemática. Eso que yo acabo de tachar ahí, y la presión también se tacha, son elementos o son magnitudes físicas que tienen que ver con la generación o con el cambio de movimiento, pero no tienen que ver con el movimiento propiamente dicho, o sea, con esto de que yo quiero saber qué es el movimiento, ¿sí? O sea, para saber qué es el movimiento yo no necesito ni gravedad, ni peso, ni fuerza, ¿sí? Pero en el qué es el movimiento sí necesito tener un cuerpo que se mueva, sí necesito un paso del tiempo y sí necesito un lugar. La forma del objeto es relativa, ¿sí? Porque la forma del objeto en realidad tiene que ver con algo que pusimos acá arriba de la fricción, o sea, la forma del objeto me va a servir en lugares donde exista fricción, pero no es algo que me cambie sustancialmente, al menos lo que nosotros vamos a ver y el concepto de movimiento. O sea, que esto que no interviene directamente en la definición lo vamos a dejar afuera y nos vamos a ir quedando con lo que necesitamos. ¿Sí? Entonces nosotros fijémonos que ya podemos hacerle un cambio a ese que es que escribimos, ¿sí? Porque ese trasladarse de un lado al otro. ¿Quién se traslada? Un El cuerpo. ¿Sí? El cuerpo. Entonces, ¿qué es el movimiento? Es la... ¿Cómo podemos ver? Es... El traslado. Ahí está, gracias. De un cuerpo en un tiempo y en un espacio a una determinada... Lo de la velocidad lo vamos a dejar entre comillas por ahora. Lo que podemos poner es el traslado de un cuerpo de un lado al otro o en el espacio a medida que pasa el tiempo. Eso significa que yo me voy a dar cuenta de que el movimiento existe porque entre que el cuerpo está acá y pasa a estar acá,
transcurrió un determinado tiempo. No se produjo, estoy acá, instantáneamente estoy acá, sino que este cuerpo se fue trasladando a medida que el tiempo iba pasando, ¿sí? Eso significa moverse. Es un cambio de posición de un cuerpo a medida ¿Tiempo? que pasa el tiempo. Eso significa que acá, dentro de los elementos que intervienen, nos está faltando la posición. Estoy tratando de ordenar el pizarrón, que es chiquito. A este cuerpo le vamos a llamar móvil. ¿Sí? ¿Y alguien se anima a darme una definición de posición? Pueden googlear. Lugar en el que se encuentre. Bien, la posición es el lugar en el que está un cuerpo. Normalmente se dice en un instante determinado. ¿Por qué? Porque si ese cuerpo se está moviendo, la posición o el lugar que ocupa un cuerpo va a ir cambiando a medida que pasa el tiempo. Entonces la posición la tomamos en relación a una referencia específica en el tiempo. ¿Dónde estaba a las 8 de la mañana? ¿Dónde estaba a las 8:05 de la mañana? ¿Dónde estaba a las 8:10 de la mañana? ¿Sí? Entonces la posición tiene que ver con el tiempo o con el instante en el que yo me fijé dónde estaba ese cuerpo. ¿Sí? Si yo vuelvo a la lapicera, yo puedo decir que en el instante 0 estaba acá, luego de un segundo estaba acá, después de otro segundo estaba acá, y esos lugares donde yo fui poniendo la lapicera son las diferentes posiciones. ¿Cómo se grafica eso? Hablamos de la posición inicial, después de un tiempo está acá, después de un tiempo está acá, después de un tiempo está acá. ¿Está bien? ¿Estamos bien? Sí. ¿Sí? Bien. Fíjense que cuando yo dibujo un montón de posiciones, vamos a dibujar una cuarta por acá, ¿qué se describe? Los lugares donde estuvo el objeto. Los eh, lugares donde estuvo el El objeto. cambio de posición. ¿Qué me quedó? ¿Qué parece eso que yo dibujé ahí? Un camino. Bien, parece un camino. La trayectoria que realizó. Bien, ese camino se denomina trayectoria. ¿Sí? Es el camino que recorre el cuerpo al moverse, que no necesariamente tiene que ser un camino formal, ¿sí? Como una ruta o una calle, sino que hablamos más bien de camino imaginario por el cual se traslada un cuerpo a medida que pasa el tiempo. Eso es la definición de trayectoria. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Sí. Bien. Pero a mi definición le sigue faltando algo. Ya apareció la posición, ya apareció el tiempo, ya apareció el espacio, ya apareció el objeto que se mueve, ya apareció el camino. Les voy a hacer una pregunta difícil. Yo siempre noto el movimiento de las cosas. Siempre me doy No. cuenta que las cosas se mueven. Si lo estamos mirando así, pero si no, no. Desde un punto de vista. No, profe, Bien. no siempre. Depende qué es lo que esté viendo y si, por ejemplo, estaba mirando y alguien se ve, yo vi como alguien estaba pasando al lado mío, ahí sí.
Profe, por ejemplo, el movimiento de la Tierra no lo sentimos nosotros, aunque esté pasando. Perfecto. Entonces, significa que ese movimiento, que es el cambio de posición de un cuerpo a medida que pasa el tiempo, es lo que se denomina relativo. El movimiento es relativo. ¿Qué significa? Significa lo que ustedes acaban de decir, que depende desde dónde estoy mirando yo, voy a detectar que las cosas se mueven o no. O sea que depende desde dónde esté mirando yo, que es ese punto de referencia. O sea, el punto de referencia es el lugar desde el cual yo estoy mirando lo que pasa para ver si las cosas se mueven o no. ¿Sí? Dependiendo de ese punto de referencia, yo voy a decir, ese cuerpo se mueve o ese cuerpo no se mueve. ¿Está? Entonces, la definición completa de movimiento es esta que está escrita acá abajo. Es el cambio de posición de un cuerpo a medida que pasa el tiempo, dependiendo del, no punto, sino sistema de referencias. ¿Sí? Entonces, acá en los elementos que intervienen, además de la posición, el tiempo, el espacio, el cuerpo y la trayectoria, yo tengo el sistema de referencia. Porque en función del lugar desde el cual estoy yo mirando ese objeto, yo voy a poder decir si ese objeto se mueve o no. ¿Vamos bien? Sí. ¿Más o menos? ¿Sí o no? Bien. Sí. Corro entonces. ¿Por qué hablamos de sistemas de referencia? Hay algunos de ustedes que han dado el ejemplo muy bien y lo vamos a aclarar para todos. Ustedes disculpen mis dibujitos de primaria, pero vamos a hacer dibujito al mejor estilo Principito. Vamos a imaginarnos un planeta. Vamos a imaginarnos la luna de ese planeta. Nos vamos a imaginar un planeta chiquitito, a cosa de que el árbol se vea así grandote. Nos vamos a imaginar una persona parada acá. Por ejemplo, Lisandro va a estar parado acá. Y la vamos a poner a Mayra acá en la luna. Supongamos lunas respirables. ¿Sí? Pregunta. Para Lisandro, ¿el árbol se mueve? No. Yo me estoy moviendo. No. Para Mayra, ¿el árbol se mueve? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque Lisandro se está moviendo a la par del árbol. Porque los dos están parados arriba del planeta y por lo tanto cuando el planeta rota, como se mueven los dos a la misma vez, Lisandro no se da cuenta ni que él se está moviendo, ni que el árbol se está moviendo. En cambio, Mayra, que lo mira de afuera, Mayra mira el conjunto completo. Mayra está viendo el movimiento del planeta completo. Entonces ella ve el árbol primero en una posición, al ratito vuelve a mirar y el árbol está en otra posición, ¿pero por qué? Porque el planeta fue girando, entonces ella como está afuera del sistema de Lisandro, ella mira el planeta completo. Lisandro está, esto es lo que se denomina de que Lisandro está en un sistema de referencias que se está moviendo.
Por lo tanto, todo lo que se mueve a la par de él lo siente como quieto. En cambio, Mayra está en un sistema exterior al sistema en movimiento, que tiene otra, digamos, connotación de movimiento, pero en relación a la rotación de la Tierra, ella está afuera. Entonces, ella es capaz de ver la rotación de la Tierra y, por lo tanto, el movimiento del árbol y el movimiento de Lisandro también. ¿Se entiende? Profe, y si Lisandro está viendo a Mayra, ¿sería en viceversa? Sí, él a Mayra la va a ver moverse, pero no Gracias. va a ver el movimiento del árbol. O sea, acá, para Mayra, el árbol está en movimiento y Lisandro también. En cambio, para Lisandro, el árbol está quieto, pero Mayra se mueve. ¿Por qué? Porque si bien el que se está moviendo es él, para su sistema de referencia, lo que él nota es que Mayra es la que se está moviendo. Por eso es que decimos que es relativo. Porque una depende del sistema de referencia y en segundo lugar no solo depende del sistema de referencia, sino que además depende como de una percepción en relación al lugar en donde estoy. ¿Sí? Y ustedes me dirán, bueno, pero eso yo lo noto porque estoy en la luna, porque estoy en la tierra. No, lo notamos cotidianamente. Vamos a irnos a otra situación. Un ejemplo acá. Exacto, un ejemplo aquícito nomás. Para que no extrañemos tanto. El 5A, la esquina del colegio. ¿Está bien? O sea que acá atrás tenemos el edificio del colegio y está Cande acá, bonita con su uniforme, esperando el 5A. ¿Sí? Y resulta que viene la profesora de tecnología, que tiene clase a la tarde, acá en el colectivo. Entonces acá la vamos a poner a la profesora Viana. Y acá la tenemos a la Cande. Pero resulta que el colectivo viene lleno de gente. ¿Sí? Entonces, por más que la profesora Viana está adentro y necesita bajarse en el colegio, no llega a tocar el timbre. Y por más que Cande le pone la mano al colectivero para que el colectivero frena, como va tan lleno, el colectivero no frena y la deja Cande ahí en la parada del colectivo. ¿Sí? El colectivo no es transparente, así que esa parte de la calle no se ve. Entonces, ese colectivo, ¿qué va a pasar? Ese colectivo literalmente va a pasar de largo. ¿Está bien? Entonces, ¿qué ve la profe Viana? Ella viene adentro del colectivo. ¿Y cómo la va a ver a Cande? Según la sensación de la profe Viana, ¿qué va a estar haciendo Cande? Moviéndose. Se va a estar moviendo. Pero este señor que está parado al lado de la profe Viana, le pongamos señor Juancito. Según la visión de la profe Viana, el señor Juancito, ¿qué está haciendo? ¿Quieto? Está quieto. Quieto, paradito al lado de ella. ¿Por qué? Porque el sistema de la profe Viana está en movimiento, pero ella no lo siente. Para ella está quieta. ¿Sí? Entonces, para ella le va a parecer o va a tener la sensación de que lo que se mueve es todo lo de afuera. Se van a mover las ventanas del colegio, se va a mover Cande, se va a mover el cartel de la parada. ¿Sí? Pero en cambio, para Cande,
el cartel, que para la profe Viana se movía, Va a estar quieto. para la Cande el cartel está quieto. Pero Juancito, el señor Juancito, que para la profe Viana estaba quieto, para Cande se mueve. Porque el sistema de referencia de Cande es otro. Entonces, lo que se mueve para Cande no es lo mismo que lo que se mueve para la profe Viana. ¿Se entiende? Sí. ¿Se entiende el concepto de movimiento? Sí. Bien. Como verán, lo vemos en todos los días. Entonces ustedes me dirán, bueno, pero el efecto de cuando, si yo siento que adentro del colectivo estoy quieta, ¿por qué cuando el colectivo se mueve o cuando el colectivo arranca yo sí me muevo y sí veo la diferencia? Porque ahí entra en juego la dinámica y hay un efecto de una fuerza externa que está haciendo alteraciones en el movimiento de ustedes. ¿Sí? ¿Qué hace la cinemática? La cinemática estudia solo el cómo nos movemos como si fuera inalterable. No hay ningún efecto externo que me modifique ese movimiento. Entonces, lo que hace la cinemática es hacer un modelo de la situación que me sirva a mí a analizar ciertos aspectos, sacando del medio otras cosas como pueden ser la fricción, la inercia, por eso es que nosotros las borramos al principio, ¿sí? Porque son efectos que nosotros no vamos a estudiar dentro de la cinemática. Se van a estudiar después para otras ramas, pero dentro de la cinemática a mí no me importan esos efectos, entonces a mí me importa lo básico del movimiento. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, nosotros hace un ratito definimos la trayectoria. ¿Alguien se acuerda qué es la trayectoria? Lo acabamos de definir, así que más vale que sí. ¿Quién se anima a definirme trayectoria? ¿Qué entendieron de lo que yo dije recién? Es la línea, la dirección más bien, que sigue un objeto. Me gustaba más la principio, más que dirección, es la línea o camino que recorre un cuerpo al moverse. ¿Sí? O sea, podría decirse que es la secuencia de todas las posiciones. ¿Está bien? Eso sería la trayectoria. Eso significa que si yo tengo un cuerpo que arranca acá y después se mueve para acá y después se mueve para acá y después se viene para acá y después vuelve a venir para acá. Supongamos que hace todo este camino. Ese sería el dibujo de mi trayectoria. Entonces acá surgen dos conceptos importantísimos, que son el concepto de distancia y el concepto de desplazamiento. ¿Qué les parece a ustedes que es la distancia? ¿Podría repetir la pregunta, profe, por favor? ¿Qué diferencia o qué creen ustedes? O sea, me da lo mismo que me respondan cualquiera de las dos cosas.
¿qué diferencia hay entre desplazamiento y distancia? O me pueden responder qué es para ustedes la distancia y qué es para ustedes el desplazamiento. Me da lo mismo cualquiera de las dos opciones. La distancia, profe, es el espacio que hay entre un punto al otro. Y el desplazamiento es el movimiento que se usa, digamos, para llegar del punto a otro. Bueno, sí, más o menos. Cuando yo tengo nada más que dos posiciones, o sea, nos olvidemos de todo el dibujo, decíamos que la distancia es la longitud que hay de posición a posición, ¿sí? Y el desplazamiento es el cambio de un lugar hacia el otro. Cuando yo tengo nada más que dos puntos, distancia y desplazamiento vienen a ser lo mismo. Ahora, cuando yo tengo un montón de puntos, la distancia, si nosotros dijimos que esta es la primera distancia recorrida, la distancia es esto, más esto, más esto, más esto, más esto, más esto, más esto y más esto, ¿sí? O sea, por ejemplo, si yo estoy en mi casa, esta es mi manzana, si yo estoy acá en mi casa y me voy a caminar y camino hasta la esquina, doblo hasta la otra esquina, doblo hasta la esquina, doblo hasta la otra esquina y vuelvo, la distancia que yo recorrí es de 400 metros. ¿Por qué? Porque yo caminé 4 cuadras. ¿Estamos de acuerdo? La distancia recorrida son 400 metros, que es la suma de el tamaño de las 4 cuadras que yo caminé. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Pero, cuando yo hablo de desplazamiento, es el espacio que hay, que creo que fue Santi el que estaba hablando, el espacio que hay entre el principio y el fin del movimiento. O sea que el desplazamiento es en línea recta desde acá hasta acá. Ese es el desplazamiento. Eso significa que el desplazamiento no siempre coincide con la distancia. De hecho, si yo fui, di la vuelta a la manzana y volví, mi desplazamiento es 0. Porque entre el lugar inicial donde yo empecé el movimiento y el lugar donde yo lo terminé, no me desplacé, volví al mismo lugar. Por lo tanto, la distancia que yo recorrí fueron 400 metros, pero no me desplacé nada. ¿Por qué? Porque regresé al mismo lugar. ¿Está bien? ¿Se entiende la diferencia entre distancia y desplazamiento? Sí, profe. ¿Sí? ¿O necesitamos un ejemplo más? Si alguien necesita un ejemplo más, abre la boca y pide. ¿Estamos? Bien. Profe, Sí. después de esto, ¿ustedes nos van a mandar estas clases? Sí, obvio. Sí, para que la vuelvan a ver. Porque yo sé que no es lo mismo tenerme en el colegio para preguntarme mañana algo que no en registro de la clase, que tenerme lejos. Así que sí la subo para que, una por los ausentes y dos para que la puedan ver si quieren, ¿sí? Y en el otro colegio también estoy viendo el mismo tema, así que también está subida la clase del otro colegio, que aunque sea el mismo tema, uno explica de maneras diferentes de acuerdo al curso, de acuerdo a todo, así que también va a estar subida si alguien la quiere chusmear. ¿Queda claro entonces diferencia entre distancia y desplazamiento? Supongamos que yo tengo esta situación, a ver si han entendido bien. Esta es mi casa. Una cosa más. La distancia sí o sí es positiva. El desplazamiento puede ser
negativo. Supongamos que acá está mi casa, acá está el taller, acá hay un kiosco y acá está el colegio. Supongamos que mi papá, supongamos que todo hay una cuadra de distancia, ¿sí? Mi papá sale de la casa, me acompaña hasta el colegio, vuelve y se va al taller a retirar el auto. ¿Cuál es la distancia de papá? ¿Qué distancia recorrió papá? 5 cuadras. En El cuadras. número. 6 cuadras. 5 cuadras. 5 cuadras, bien. Porque hizo 1, 2, 3, 4, 5. Esa es la distancia que recorrió papá. Pero ¿cuál es el desplazamiento que sufrió papá? 1 cuadra. 1 cuadra. Pero no solo 1 cuadra, sino 1 cuadra hacia la derecha. O sea que yo perfectamente podría decir menos 1 cuadra porque quedó 1 cuadra atrás de donde estaba al principio. ¿Está bien? Ahora veamos mi hermanito. Mi hermanito salió de mi casa, se fue con mi papá hasta el colegio, volvió y mi papá lo dejó en la casa. ¿Qué distancia recorrió mi hermano? 0. Distancia. 4 cuadras. Bien, él caminó 4 cuadras. ¿Cuánto se desplazó entre que empezó su movimiento y terminó su movimiento? 0. 0 cuadras. El lugar en el que estaba al ¿Por qué? principio. Porque Porque fue y volvió volvió al mi mismo papá. lugar. Y ahora supongamos que estoy yo también en toda esta situación. Si estoy yo en toda esta situación, me fui al colegio y me dejaron en el colegio porque tenía clase. Entonces, ¿cuál es mi distancia recorrida? 2 cuadras. 2 cuadras. ¿Y cuál es mi desplazamiento? 2 cuadras. 2 cuadras. Entonces, fíjense, en el caso mío, distancia y desplazamiento coinciden. En cambio, en el caso de mi hermano y en el caso de mi papá, no coinciden. Mi hermano no se desplaza nada porque vuelve a la casa. Mi papá se desplaza, pero inclusive se desplaza hacia la izquierda de donde estoy porque queda todavía más atrás. Entonces, tengan en cuenta que la distancia sí o sí va a ser siempre positiva, pero el desplazamiento puede ser negativo si es que yo me voy en el sentido contrario al que me moví inicialmente. ¿Queda bien claro eso? Bien. Sí. Y vamos en el ratito que nos queda a ver en los últimos 10 minutitos el último concepto que tienen en el práctico. Y que es un concepto importante y pasa como con peso y masa. ¿Qué nos pasaba a nosotros con el peso y con la masa? Los confundíamos y los usábamos como si fueran sinónimos, ¿verdad? Lo mismo le pasa a la velocidad y a la rapidez. Son magnitudes diferentes y que se clasifican de manera diferente. La velocidad es las dos son derivadas. Pero la rapidez es una magnitud escalar. En cambio, la velocidad es una magnitud vectorial. ¿Alguna idea vuelvo a repetir, o de qué son velocidad y rapidez, o de qué diferencia, aparte del tipo de magnitud, la velocidad de la rapidez?
ideas. La Mira. rapidez es lo que... Ah, De hecho, el auto, en ese relojito que tiene al medio que se llama velocímetro, en realidad no me marca velocidad, sino que me marca rapidez. El velocímetro marca la distancia que yo recorro en un determinado tiempo, pero no le importa para qué lado estoy yendo. O sea, la rapidez es una magnitud escalar que mide distancia en función del tiempo. Sin importarle ni el camino que estoy recorriendo, ni hacia dónde estoy yendo, ni el sentido en el que estoy yendo. O sea, yo puedo ir a 100 kilómetros por hora en la ruta Güemes, puedo ir a 100 kilómetros por hora en la ruta que va a San Lorenzo. Sí. Me está haciendo sangre de la nariz, ya vuelvo. Dale, anda tranquilo. O puedo ir a 100 kilómetros por hora, que no debo, en la cuadra del colegio. O sea que la rapidez mide solamente la relación distancia recorrida y tiempo. ¿Sí? Un cohete que va a la luna puede ir a 100 kilómetros por hora y le estoy midiendo solamente rapidez. Por eso es que nosotros decimos que la rapidez es una magnitud escalar, porque lo único que le importa es la longitud o distancia recorrida y el tiempo que necesité para recorrer. La velocidad, en cambio, es una magnitud vectorial. ¿Y qué significaba que fuera vectorial? Fíjense cómo se une todo lo que estudiamos durante el año. Tiene dirección y sentido, punto de aplicación. Bien. Tiene dirección, tiene sentido. En este caso, el punto de aplicación lo vamos a dejar, o sea, existe, pero existe de una manera difícil de comprobar, así que lo vamos a dejar un poquito de lado. Pero sí me importa que la velocidad tiene dirección y sentido. ¿Eso qué significa? Que avanza un poquito más que la rapidez. La velocidad no solamente me va a decir va a 100 kilómetros por hora. La velocidad me va a decir va a 100 kilómetros por hora en la ruta que va a Güemes y en el sentido Salta-Güemes. O me va a decir va a 20 kilómetros por hora en la cuadra del Colegio José Manuel Estrada y va en el sentido que corresponde a los autos. ¿Sí? O sea, no solamente me da cuán rápido va, sino que además me dice en qué dirección está, que puede ser una calle, puede ser una ruta, ¿sí? Puede ser un cohete que va en sentido vertical hacia afuera del planeta, y me da una dirección. En el caso de una calle, yo puedo estar, supongamos que vamos caminando, yo puedo estar yendo en la cuadra del colegio de la España a la Caseros o puedo estar de la Caseros a la España. La velocidad me va a dar ese sentido de caminata o me va a decir si voy de Salta a Güemes o de Güemes a Salta. ¿Se entiende la diferencia entre velocidad y rapidez? Sí. sí, profe. ¿Sí? Y se queda clarito entonces que la velocidad es vectorial, tiene dirección y sentido. Que nosotros cotidianamente tomemos la velocidad y la rapidez como una sola cosa no significa que sean lo mismo. De hecho, en muchos problemas a nosotros nos piden calcular la velocidad a la que va un móvil y en realidad lo que nosotros estamos encontrando es la rapidez, porque no sabemos ni en qué ruta está, ni en qué sentido va, solamente sabemos la distancia y el tiempo. ¿Queda clarito? Bien. Sí, profe.